colelitiasis crónico-biliar. Yo voy a hacer una limpia, voy a llevarlo donde la Berta Camilla, que va a hacer una limpia a la bruja para que le haga una limpia. Bueno, estos temas los vamos a estudiar en prácticas, colelitiasis y cólico-biliar. Lo cambio de acá, ya se puso nombre. Entonces hablemos un poquito sobre la vesícula. Se localiza la fosa vesicular, cara inferior del hígado, entre los lóbulos derecho y el cuadrado, por lo general ya en extrahepática, y presenta algunos casos de vesículas que están ya empotradas dentro del hígado también, que llaman también encastilladas. Y menos frecuente ya vesículas que se encuentran totalmente dentro del hígado, son intraparenquimatosa, ¿ya? Mide entre 7 y 10 centímetros de largo por 3 centímetros de diámetro transverso y su capacidad más o menos entre 30 a 35 centímetros, ¿ya? Pero puede llegar a albergar hasta el triple de esta capacidad. Nosotros a veces en vesículas hidrópicas tiramos hasta 90 ml de líquido de pulpo, puede tener una vesícula hidroporesícula, ¿ya? Es piriforme con fondo hacia adelante llegando hasta el borde hepático y se continúa con el cuerpo y cuello que termina en la ampolla, ¿ya? Y luego se continúa con el conducto cístico que une al conducto hepático que viene del hígado para formar el conducto colédoco. El cístico de su interior tiene unas válvulas de forma integral, que son las válvulas de Heister, ¿ya? Lo cual le hacen que sea un poco difícil cateterizarla desde el colédoco hacia la vesícula, que la cateterizar es un poco difícil por estas válvulas de Heister que evitan que pueda ser cateterizada, ¿ya? Entonces así es la forma de la vesícula, el hepático con el cístico forma el colédoco, esta válvula de Heister, tenemos el cuerpo, ya el fondo, el cuerpo y el cuello de la vesícula, la ampolla de Bartlett, como se va el infundíbulo, se llama ahí, ya esta parte, la ampolla de Bartlett está acá, ya, entonces el infundíbulo se llama, ya, generalmente en esta parte donde se clavan los cálculos, ya cuando hablo de cálculo enclavado en la vesícula, en esta parte donde el cálculo se enclava, ya, y se queda ahí y lo obstruye la vesícula. Por esta forma de tener la vesícula, a veces vienen los cólicos, se viene el cálculo ahí, la vesícula contrae y se obstruye. Pero una vez se relaja, otra vez el cálculo se cae al fondo, ¿ya? Se cae al fondo y deja de obstruirse. Pero muchas veces el cálculo actúa como un corcho ahí, se enclava y ya no se cae al fondo, entonces se obstruye. Ya esa produce la vesícula hidrópica y la cholestetina aguda que de un simple cólico ya se transforma en cholestetina aguda y ya no se adecuada, ¿ya? Entonces tenemos ya las características de la vesícula, ¿ya? Pero ya es cuando separamos el hígado, levantamos el hígado, pues la podemos ver hacia la vesícula, ¿ya? Y ahí vemos comenzando el peritoneo, el ligamento, el hepatoduodenal, ligamento hepatoduodenal se libera y detrás de todo no la estructura, ¿ya? Y el diatorícico, ¿ya? El diatolón desde la transcavidad de los epitelios. La vesícula biliar es llegada principalmente por la arteria cística, en la mayoría de los casos es rama de la arteria hepática derecha, o sea, es rama, ¿no? En la mayoría de los casos, puede haber alguna excepción, pero es rama de la hepática, en otros casos se desprende de la hepática común, muy infrecuente, y con menos frecuencia de la hepática izquierda, ¿ya? El principal medio de fijación es el peritoneo que recubre la vesícula. La vesícula también recibe irrigación a veces de parte directamente del hígado, porque yo lo puedo. Por eso cuando la desprendemos del hígado a veces sangre el hígado, ya, porque hay algunas arterias que irrigan directamente también a la vesícula del hígado, ya. Por eso es que muchas veces la vesícula puede obstruirse a nivel de la arteria cística y no se perfora porque recibe irrigación directamente del hígado, ya no es terminal la irrigación de la vesícula.
Quirúrgicamente es recomendable dividir la vía biliar principal en tres segmentos, lo que permite una mejor sistematización del diagnóstico, de ubicación y del tratamiento de la vía. ¿Ya? Y seguimos con las mismas imágenes. Esta imagen es bonita porque sobre todo desde el punto de vista quirúrgico. ¿Qué han hecho? Se conectó a internet. Ya empiezan a propagar. Entonces, esta imagen la que generalmente uno se la graba para siempre los humanos nos grabamos esta imagen cuando operamos ya vesículas, ya. Este es el famoso triángulo de Charlotte que se llama, ¿veis? Este de aquí, ya. El triángulo de Charlotte es el conducto cístico, ya, el hepático y el borde inferior del hígado, ya, que contiene a la arteria cística, ¿ya? La arteria cística y bueno, es el triángulo de Charlotte del turno muscular y ¿ya? Bueno, el segmento proximal de la vía biliar está dado por los conductos hepáticos y el conducto hepático común hasta la desembocadura del cístico. Es el segmento proximal de la vía biliar, ¿ya? El ilio, gran parte de los conductos hepáticos derecho e izquierdo están envueltos por la placa iliar. O sea, nosotros cuando vemos la vía biliar, finalmente no vemos los hepáticos porque hay una placa iliar, una placa de peritoneo a ese nivel, que hace un repliegue que envuelve los hepáticos, que no se ven, o a veces están dentro del hígado, entonces no se ven los hepáticos, ¿no? Generalmente se ve el hepático común, ¿ya? Una envoltura fibrosa que forma la combinación de la cápsula de Wilson a ese nivel, ¿okay? El segundo no visible es iniciación contra tres porciones, ¿ya? Donde se inicia la vía biliar se hace el retroduodenal, que se corresponde a la primera porción, la segunda porción introduce a la cabeza del páncreas, porción intrapancreática para terminar un corto trayecto intraocular donde permanece ya íntima, permanece íntima ya en relación con el conducto pancreático de Wilson, desembocando junto a la segunda porción del duodeno, ¿ya? Aproximadamente entre 7 a 10 centímetros del filo, ¿ya? A nivel intramural, los dos conductos se unen en un esfínter común, que es el esfínter redondo. Esta porción intrarenal procluye a la luz del intestino, constituyendo la papila hepato ya pancreática. La ampolla de Vater es la dilatación que forma la unión del colédoco con el conducto de Wilson, al unirse con una dilatación que se llama la ampolla de Vater. 80-90% del conducto pancreático se une en un canal común para drenar el lumen duodenal, que tiene una longitud aproximada de 1 centímetro, ¿ya? Y el segmento medio es el segmento distal, ¿ya? Y el segmento medio se encuentra entre los dos anteriores, ¿ya? En el ligamento hepatoduodenal, la arteria hepática mayormente discurre a la izquierda, la vena y la vena porta posterior y medial. Cuando la arteria hepática proviene de la mesentérica superior, corre ya a la derecha de este segmento. Histológicamente, la mucosa epitelial de la vía biliar principal contiene células columnares. Ya la pared de este conducto contiene solo fibras de núcleo liso, o sea, la constitución anastótica. Bueno, bien, va a ser más bonito, ¿no? Esto dice que la vía biliar tiene 3 segmentos, ya, 3 segmentos. Hepático izquierdo, hepático derecho y hepático común, segmento superior. Un segmento medio hasta la unión del hepático con un segmento medio que es desde este segmento hasta la porción donde el colédoco se hace, penetra detrás del duodeno. Y tiene una tercera porción que es retroduodenal, intrapancreática, dentro del páncreas, y una porción intramural dentro de la pared del duodeno, ¿ya? Entonces, retroduodenal, intrapancreática y se divide en 3 porciones la distal. Retroduodenal pasa por detrás del duodeno, penetra el páncreas,
Ya, intrapancreático, un segmento intrapancreático y un segmento intramural, que corresponde mayormente a la papila, a la ampolla de Barker y a la papila más moderna, ya que es un centímetro más. Ya, intramural, son las tres porciones que nos explica aquí ya la segmento distal, proximal, distal y medio. Ya, ¿qué es acá? ¿Ah? Sí, el páncreas o sea, pasa por atravesando o sea, el retroduodenal atraviesa el páncreas y se introduce entre la pared del colédono. ¿Ya? Es una pequeña porción intrapancreática del conducto del colédono, la porción porque es colédono, desde aquí hasta la ampolla de Barker es colédono, se llama colédono. Colédono tiene esa porción, una porción supraduodenal, le llaman a la porción retroduodenal, intrapancreática e intramural. Es decir, son las cuatro porciones del colédono: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intraduodenal o intramural. Las porciones del colédono. Y de toda la vía biliar son las tres porciones: proximal, media y distal. ¿Ok? Ya. Entonces, histológicamente, esta vía biliar contiene células columnares, la pared de este conducto tiene fibras de músculo liso, pero en su terminación está envuelta por un complejo esfínter muscular, que es la parte ya duodenal. La vía biliar principal recibe fibras nerviosas motoras parasimpáticas y simpáticas que actúan en el dolor del cólico biliar, contrayendo y relajando las fibras musculares. Dentro de la fisiología, la vesícula biliar no es como hablamos vital, lo sabemos, porque podemos vivir sin ella. ¿Ok? ¿Ya? ¿Okay? Que puede ser extirpada sin producir mayores molestias, ya sirve como un reservorio de la bilis secretada por el hígado. Esa es la función, ¿ya? La cual es concentrada hasta la 10ª parte mediante la absorción de agua. O sea, se vuelve 10 veces más concentrada. Esa es la función, ¿ya? Hasta 10 veces más, ¿ya? La presencia de alimentos, ingeridos, especialmente grasas durante la digestión, produce la contracción de la vesícula gracias a la capa muscular, eliminando esta bilis concentrada ya a través del conducto cístico hacia el colédono y luego al duodeno. Ya la contracción de la vesícula está estimulada por la colecistoquinina. Ya entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo único que estimula? Que eliminemos esa bilis concentrada, esa bilis espesa. Entonces no es tan verdad porque no debemos de comer grasa, ¿no? Si no comemos grasa, ¿cómo vamos a hacer que esa vesícula elimine esa bilis concentrada y reciba otra vez bilis para concentrar más bilis? ¿No? Porque si dejamos esa bilis en la vesícula, esa vesícula va a seguir concentrando, va a haber precipitación, residuos de información que cae. Eso es lo que decían los alemanes en su teoría. Decía de que probablemente la falta de ingestión de grasa es una de las causas de litiasis. La gente que no come nunca grasa, dice no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estimula nunca su vesícula o la estimula muy poco, ¿ya? Y produce bilis residual. No hay un intercambio de bilis permanente. Eso no significa que todos los días la están metiéndole grasa, ¿no? Pero todo en proporciones adecuadas. Debemos comer de todo, no estamos hechos para comer de todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí hay una explicación que podría dar una respuesta a esto, ¿no? ¿Qué es la colelitiasis? Como le dije, la colelitiasis es un estado en práctica, le dije, ¿no? Es cálculo de vesícula biliar, ¿ya? No es un colelitiasis, sino un estado. Aquí varios podemos tener colelitiasis, estamos tranquilos, ¿ya? Es la presencia de cálculo de la vesícula biliar como consecuencia de alteraciones propias y físicas de la bilis, ¿ya? Entonces aquí hay una ecografía donde podemos ver las cosas. Cálculo, la vesícula con sus cálculos y las sombras que producen sónicas, ya los cálculos. Ya, la incidencia varía de acuerdo a las distintas zonas geográficas, factores genéticos, dietéticos, factores clínicos, hereditarios, sexo, hormonas, obesidad, vagotomía troncular en cirugía, ya otros factores como anemia hemolítica congénita, antipositivos variables y multiparidad son factores que pueden causar la
aparición de cálculo. ¿Ya? Y vemos diferentes formas. ¿Ya? Vesícula llena de cálculo, múltiples con un cálculo único, con vesícula bien atrófica, aquí una coleritiasis con una coledocolitiasis, aquí una coledocolitiasis única, después de una extirpación de vesícula, a veces son residuales, después de operar aparecen cálculos residuales, aquí hay un cálculo a nivel de la papila duodenal, ya, en la ampolla Baker, si quieren, ya, hay un cálculo, y aquí cálculos intrahepáticos, ¿no? Los tipos de cálculos, tenemos estos tres tipos de cálculos, muy importantes. Los cálculos de colesterol suelen ser únicos, tener forma redondeada, ¿ya? Y pueden adquirir gran tamaño, ¿ya? Los cálculos pigmentarios suelen ser de bilirrubina o bilirrubinato de calcio, ¿ya? Los de bilirrubina tienen color pardo negruzco y los de bilirrubinato de calcio son blanco terroso. Suelen ser múltiples y tienen tendencia a emigrar. Entonces los pigmentarios son esos cálculos que se encuentran, ese montón de cálculos que a veces no encuentran, ¿ya? Y los mixtos suelen tener origen inflamatorio y tienen forma de mora o facetada, ¿ya? Son lo que parecen unas bolitas, así. La pura bolita finalmente se juntan, y entonces se forman así esos cálculos como unas moras, ¿ya? Entonces son los tres tipos de cálculos: colesterol, pigmentario y mixto, ¿ya? Esos tres, ¿cuál es más convencional? Varían, ¿ya? Pero estos son, por ejemplo, son los pigmentarios, como ven, cálculos múltiples, así, pardo, oscuro, ¿ya? O blancos terrosos, que depende sobre el bilirrubinato de calcio o pigmentarios, ¿ya? Son los de bilirrubinato de calcio, que son blancos terrosos o bilirrubina. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Los mixtos son los mejores, ¿ya? La bilis hepática es un líquido isotónico y esta es la composición. La bilis hepática tiene esta composición. Si ustedes ven, la bilis biliar tiene el doble hasta casi el triple de composición de la bilis hepática. O sea, es más concentrada. Vale, ven aquí. Cloro tiene 60 aquí ya. La bilis vesicular tiene algunas composiciones, tiene el doble, pero en algunas proporciones como el cloro tiene menos. ¿Ya? Pero en la gran mayoría de sus concentraciones ya duplica y triplica la concentración, ¿ya? Aquí prácticamente tiene hasta 10 veces más ya colesterol, la bilis vesicular, que la hepática, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Disolver la grasa, ¿ya? Composición de la bilis. ¿Cuál es la composición de la bilis? Tiene agua, ácido biliar, lecitina, polímero, colesterol, moco, bilirrubina, ¿ya? Y metabolitos. Patogenia de la litiasis biliar, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia que se debe de la litiasis biliar? Primero, una sobresaturación biliar, un exceso de bilis, ¿ya? Precipitación y nucleación del colesterol biliar, crecimiento de agregación de los cristales de colesterol, ¿ya? Hay un desbalance, ¿ya? En el metabolismo del colesterol, donde hay una precipitación anormal de los cristales de colesterol que va produciendo un sedimento, ya que ese sedimento se va concentrando y va a llegar a la base de los cálculos, ¿ya? Y el éxtasis biliar, ¿ya? Lo que le dije, la última teoría, el éxtasis biliar, permanecer ahí sin moverse, sin intercambiarse, ¿ya? Entonces, ahí es lo que hablamos más o menos de las teorías de la formación de cálculos. ¿Qué factores de riesgo existen? Las 5 F, en inglés, que son la feminidad, la fertilidad, la multiparidad de la persona, la obesidad, ¿ya? Dieta rica en grasas, ¿ya? Y mujeres, sobre todo, encima de los 40 años, ¿ya? Son causas, ¿ya? Estos dos se relacionan.
las dietas ricas en grasa en personas mayores de 40 años son riesgosas, no por el hecho de que no, pues el estética ha dicho que estimula, hay que estimular la vida, no, sino que las personas después de los 40 años pueden tener alteraciones en el metabolismo del colesterol. Las dietas ricas en grasa aportan mucho colesterol, más el colesterol que forma el organismo, que es el dañino. Entonces, el peor colesterol no es el que consumimos, sino el que forma el organismo, el hígado, sobre todo a partir del hígado. Ese es el colesterol que más daño nos hace. Entonces nosotros utilizamos el colesterol que consumimos y el que produce el hígado es el que nos hace daño. Entonces, si nosotros disminuimos el colesterol que consumimos, vamos a tener que utilizar el que produce nuestro organismo. Pues si estamos metiendo colesterol, vamos a utilizar el que consumimos y el que produce el hígado, que va a seguir produciendo porque está descontrolado, porque tendría que haber un mecanismo de feedback negativo. Pues si lo consumimos, el hígado debería dejar de producir, que es lo que normalmente sucede. Pero llega un momento en la edad ya de que el hígado se descontrola, por más que él no siga produciendo, ese es el descontrol, o sea, no hay un mecanismo que lo frene. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que frenarlo de afuera, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con la dieta de grasas. ¿Okay? Litogénesis, hay varios mecanismos de producción de bilis litogénica, siendo la más importante el incremento de secreción biliar, de la secreción biliar del colesterol. Los cálculos de colesterol consisten en la producción de bilis saturada en colesterol, la cual promueve la mutación del crecimiento del cálculo. Es lo que le digo, ¿ya? El hígado produce bilis con mucho colesterol, ¿ya? Porque el metabolismo que utilizamos generalmente el que metemos de afuera. El que produce el hígado es eliminado por la bilis, ¿ya? No lo metabolizamos, no lo utilizamos. Entonces, el calcio también es relevante en los de colesterol, porque la mayoría de los cálculos de colesterol tienen calcio en sus matrices, ¿ya? ¿Cuál es la composición de los cálculos? Aquí está. El colesterol cristalino es un 71%, carbonato de calcio 15% y palmitato de calcio 6%. Ya esa es la composición de los cálculos. Cálculo de colesterol. Factores predisponentes a formar cálculo de colesterol. Edad superior a 40 años, donde hay alteración en el metabolismo del colesterol. Mayor predisposición en mujeres, en personas del sexo femenino, obesidad, pérdida rápida de peso, ya el embarazo aumenta el riesgo, anticonceptivos orales y inmunosupresores, enfermedad de colon, ya como enfermedad de Crohn, resección biliar que evita la absorción, cirrosis alcohólica, infección biliar, ya enfermedades metabólicas, hiperparatiroidismo, hipertrigliceridemia y diabetes, ya son factores predisponentes. Ya. Cálculos pigmentarios. Se debe a la solubilización alterada de la bilirrubina con precipitación de bilirrubinato de calcio y sales insolubles. Se dividen en dos grupos. Cálculos pigmentarios negros, pequeños y duros, ¿ya? Y los pardos grandes y achocolatados, ¿ya? Pueden ser de esos dos tipos. Dentro de los factores predisponentes, enfermedades hemolíticas, la cirrosis hepática, infecciones por Escherichia coli, Klebsiella, ¿ya? Cálculos biliares aparecen en un 25% de los adultos, más frecuente en mujeres, y es más frecuente en multípares y obesidad, ¿ya? ¿Qué es el barro biliar? Es un precursor de los cálculos de colesterol, ¿ya? Es por la precipitación de los colesterol y pigmentarios. Esta alteración se debe ya a la resultante de cristales bilirrubinato del calcio y puede ser consecuencia del éxtasis biliar. Hay un éxtasis biliar, hay una precipitación, hay mayor residuo, ya hay mayor residuo y mayor sedimentación, por eso se alimenta, sale de arriba, pero todo ese sedimento que precipita se queda en el fondo de la vesícula y va produciendo la formación primeramente de un barro biliar precipitado que después puede llegar a formarse cálculo. Muchas veces en la ecografía se ve barro biliar, ¿ya? Se ve barro biliar, se dice, ya
pero ya son microcálculos que aparenta un barro biliar, pero ya son microcálculos muchas veces. ¿Ya? Formas clínicas: colelitiasis asintomáticas y colelitiasis sintomáticas, que lo llamamos ya primero un cólico biliar o la colecistitis aguda. Entonces, la colelitiasis asintomática, los exámenes prácticos para investigar otras patologías, ya, especialmente ecografía, continuamente se detectan cálculos que han permanecido asintomáticos. Es lo que llamamos una colelitiasis normal, la asintomática. ¿Cómo se la descubre? Realizando una ecografía o cualquier otra cosa, y dicen, oh, mira, había tenido un pie de piedra en la vesícula. Ay, sí, yo no sabía, ya supe, una colelitiasis asintomática, no sabía. Y las colelitiasis sintomáticas son las que tenían su nombre, puede ser cólico biliar, colecistitis aguda, ¿ya? Constituye la forma más común de presentación clínica de la enfermedad, ¿sí? ¿Ya? Se caracteriza por historias de cólicos biliares simples, cuya frecuencia e intensidad tiende a aumentar con el paso del tiempo. El examen ecográfico verifica la presencia ya de cálculos. Entonces, el paciente que decide, después de tenido cólico, ya me han dado medicación, ya viene con su historial muchas veces pasa. Entonces, ¿qué es el cólico biliar? Constituye el síntoma principal de la litiasis, presenta cuando un cálculo obstruye alguno de los puntos cíticos del sistema biliar, localizado en el epigastrio, el dolor, el epigastrio, hipocondrio derecho, de tipo cólico, como se llama ese cólico, ¿no? Dolor tipo cólico, aumenta rápidamente intensidad, aumenta rápido, de inicio súbito, ¿ya? Generalmente viene después de ingerir, como te digo, un alimento estimulante por el citocinético, ¿ya? Permanece fijo durante un lapso y de ahí pasa, después vuelve y pasa, el cólico, ¿ya? Y aumenta gradualmente la intensidad, ¿ya? Esos son los cólicos. Ahí está un cálculo clavado, ¿eh? Y ese ya no va a mejorar. Una vez se clava ahí, chao. ¿Ya? Y ahí son los cálculos biliares que pueden estar obstruyendo a nivel del conducto cístico, a nivel de la desembocadura del cístico, a nivel cerca del colédoco, ¿ya? Y a nivel de la desembocadura del colédoco cerca del colédoco, ¿ya? El cólico simple biliar, no colecistitis, ¿ya? Se inicia 2 o 3 horas después de una comida, siempre viene después de una comida, alimento, como hemos dicho en práctica. Dolor de intensidad creciente, ya dice continuo, un dolor tipo cólico primero, después puede hacerse continuo si hay un proceso inflamatorio. Se acompaña, puede acompañarse de náusea, ¿ya? Puede haber vómito, ¿ya? Presenta comida por ciento cólico. Si hablamos de cólico no es continuo, son cosas diferentes. Es de poca cuantía y no alivia al enfermo, o sea, generalmente el paciente busca una posición para aliviarse, ¿no? Dura de 15 minutos a 2 horas y cede gradualmente en forma espontánea. Los cólicos pueden ser, no dura más de 4 hasta 6 horas, porque ya dolor de cólico, peor de los casos. Dolor a palpación hipocondrio derecho sin resistencia muscular, rápida resolución, usa antiinflamatorio y lo pueden solucionar. ¿Ya? Cólico biliar complicado, ¿ya? Dura mucho más prolongado, varias horas, días, y estamos hablando de un proceso donde hay un componente inflamatorio de colecistitis aguda. Sede parcialmente transitoria a los analgésicos, se acompaña vómito, intento rebelde, calofrío, fiebre y ictericia. Estamos hablando ya de un proceso complicado, de una inflamación, para decir, una complicación. Aumento del dolor ocupa en el abdomen superior, si irradia hacia el dorso. Examen del abdomen puede mostrar defensa muscular y voluntaria, masa, región vesicular, fenómeno de necrosis, inflamación, colecistitis aguda, coledocolitiasis, un cálculo enclavado en el esfínter de Oddi, fístula biliodigestiva, la pancreatitis aguda asociada a patología biliar, lo que he dicho siempre. Nunca descarte una pancreatitis aguda en un paciente que tenga mucho vómito y es asocio. Entonces, todo un cólico biliar complicado puede ser todo esto. Todo eso se puede complicar con un cólico biliar. Un simple cólico
Diagnóstico, ya lo dijimos antes. La clínica es muy importante, la clínica del dolor, el antecedente, si le dio algún alimento o no, ¿ya? Los antecedentes de si ha tenido el cuadro anteriormente el paciente, cómo empezó, ¿ya? Dispensa, distensión, cefalea, flatulencia, ¿ya? La paciente está tranquila, viene el cólico, le duele, se relaja y queda tranquila, ¿ya? Puede localizarse en todos estos lugares donde esté el cálculo, puede producir cólico, ¿ya? No solo en la vesícula, ¿ya? Si se complica, podemos ver que hay ictericia, como le dije, la triada del síndrome coledossiano, ictericia, coluria y acolia. Ictericia, coluria y acolia, ¿ya? En la triada del síndrome de obstrucción de las vías biliares, ¿ya? Entonces, todo eso nos puede traer, ¿ya? El diagnóstico, la mejor forma de un diagnóstico es una ecografía de abdomen. Podemos sacar la radiografía colecistografía oral, RCP. RCP ya lo dimos cuando lo pedimos, ya cuando tenemos otras, cuando estamos pensando en una obstrucción de la vía biliar, ahí pedimos RCP, podemos pedir colangioresonancias, ya, o colangiotomografía, ya, de tomografía de las vías biliares, puede pedir también angiotomografía, ya, colangiotomografía es tomografía de la vía biliar, la vía biliar, si hay cálculos se van a ver, eso es muy caro, y la RCP no soluciona, pero la RCP podemos ver, inclusive sacamos los cálculos de la RCP, ¿no? ¿Ya? Ahí está la ecografía donde podemos ver los cálculos de la vesícula biliar, ¿ya? Más cálculos de la vesícula biliar, más, ¿ya? Entonces el barro biliar se va a ver así. Normalmente cuando es barro biliar puro, no produce sombra posterior, no produce sombra sónica. Los cálculos sí producen sombra sónica, pero el barro biliar no, a no ser que ya hayan cálculos, ¿ya? Miren esos cálculos, muchos cálculos produciendo su sombrita, cada cálculo produce su sombrita, ¿ya? Los tumores no producen sombra, los pólipos no producen sombra, puede verse así, pero si no produce sombra, no es cálculo, ¿ya? Y el tumor, puedes pensar por un cálculo, pero no está produciendo sombra. En cambio, el cálculo produce sombra, ¿ya? Es la forma de diferenciar. Aquí ven una colecistitis aguda. ¿Qué le llama la atención aquí? ¿Ah? La sombra está. Y el cálculo es. El cálculo, aguda, la colecistitis aguda. La pared de la vesícula. La vesícula está aumentada a volumen, pero ve una pared doble. Sí. Se ve que hay una cosa negra, está lo blanco ahí, una cosa negra alrededor. Eso es líquido. Pared doble se llama, ¿ya? Una pared doble, una pared inflamatoria con líquido, ¿ya? Una colecistitis aguda, ¿ya? Y existen dos exámenes no invasivos que consiguen este objetivo ya para la tomografía, para el coidal por medio de contraste en la resonancia magnética nuclear, ¿ya? La colangioresonancia, digamos, que hacen, antes se hace, ahora se hace la colangioresonancia, ya no se hace pura, ¿ya? Y la RCP es uno de los mejores métodos, pues ya que no ha pasado de moda. Esa colangiopatia retrógrada, ¿en qué caso se ocupa? ¿La qué? La colangiopatia retrógrada. ¿La RCP? Sí. No le di en práctica. Cuando pensamos que hay cálculo en la vía biliar principal, ¿ya? Paciente que presenta ictericia, que precisa la característica de síndrome ictérico obstructivo, entonces ahí le vamos a pedir una colangiografía retrógrada endoscópica. Ese estudio es caro. ¿Ah? Caro ese estudio. Alrededor de unos 2.500 bolivianos, 3.000 bolivianos. Lo bueno es que le solucionáis el problema. O sea, explorar la vía biliar, si hay cálculos, se los retirará por ahí, le dará una cirugía, así que tiene que abrirle todo eso. Y hacer diagnóstico y hacer tratamiento con la RCP. Evitar hacer una colangiografía intraoperatoria, que es una exploración de vía biliar intraoperatoria, que es más complicado. O sea, con la RCP, con la colangioresonancia
angioresonancia, o sea, con la angioresonancia solamente hacer diagnóstico. Si ves un cálculo en la angioresonancia, tienes que mandarlo a que hagan un ERCP, porque no le solucionaste con la angioresonancia. Te muestra bien el cálculo, te muestra todo, pero no le soluciona el problema. Es decir, solamente como diagnóstico. Para el ERCP, para el endoscopio, están los cálculos de la vesícula, ya están metiendo la dona en la canastilla para retirar los cálculos. Ahí ven el cálculo para vía biliar. Estos son los clips, lo han operado a este paciente. La paroscópica son los clips de la paroscopía y parece que se quedó un cálculo ahí. Entonces, con la RCP lo están retirando el cálculo, pero está operando de nuevo a ese paciente. ¿Okay? ¿Qué tratamiento se tiene que hacer? Cuando un paciente tiene cálculo y es asintomático, no le está volviendo nada, solo 1 de cada 10 pacientes de cálculo desarrollaron síntomas. 1 de cada 10 con cálculo, van a saber que los ciudadanos somos pobres. 1 de cada 10 se opera, todos no les duele nada. 1 de cada 10 de un problema de vesícula se opera. ¿Qué más cambia? ¿Ya? En los primeros 5 años y 2 es como 20 años, después de 20 años le va a doler recién a 2 nomás y a los otros 18 no le va a doler 20 años. Sí. Por consiguiente, no está indicada la colecistectomía en pacientes asintomáticos, excepto en pacientes que toman inmunosupresor, o pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos es mejor sacar la vesícula, indicarlo, ¿ya? Porque los pacientes que tengan problemas, van a tener grandes problemas de diabetes. ¿Ya? Entonces, actualmente con la técnica de la paroscopía, pues, el paciente tiene cálculo, ¿para qué voy a llegar a pasar que en el año más de ¿no? No, porque cualquier ratito es una ruleta rusa. Uno no sabe cuándo le puede doler o cuándo no le puede doler. Si tiene la posibilidad de sacarse la vesícula, una cirugía laparoscópica, de operar hoy en una semana, está como si no pudiera operar. Y que evitar, peor si tenés una vesícula que está librita, cara, ¿no? Esa es cualquier operar. Doctor, una pregunta. ¿Un paciente que vive sin vesícula tiene alguna complicación o algún cuidado especial? De los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses tienen que cuidarse un poco con la alimentación, utilizar digestivos después de la comida, hasta que su organismo, sobre todo sus colédocos, aumente de diámetro para eliminar mayor cantidad de bilis, ya, y se adapte, ¿no?, a ese mecanismo digestivo. En algunas ocasiones puede tener, si come comidas muy pesadas, tener un poquito de, sobre todo grasas, tener un poquito de síntomas de digestión. Por eso es que cuando come comidas muy pesadas o tarde, siempre usar un digestivo. Ya, esa es la precaución. ¿No? Hay mucho digestivo. No digieren bien la grasa. Puede ser que tenga problemas para digerir en caso de comer grasa en exceso, que puede tener una persona con vesícula también, ya, que tenga su vesícula puede tener indigestión también, ¿no? Pero no va a notar una diferencia si dice, no, yo porque no tengo vesícula, vivo mucho, no lo va a notar, ¿no? Entonces, y en los sintomáticos, colecistectomía electiva. Yo creo que ahora las cosas han cambiado. Todo paciente con cálculos biliares hay que hacer colecistectomía electiva, o sea, decir, los pacientes tienen que operarse. Los sintomáticos tienen que operarse lo más pronto que puedan, porque le va a volver a molestar a su hipoterapia. Y los asintomáticos tienen que operarse. Usted elija el mejor momento, pero tiene que sacarse esa vesícula antes que lo moleste. Y sobre todo por el cáncer de vesícula biliar, que va creciendo en porcentaje. ¿Ya? Y lamentablemente el cáncer de vesícula biliar lo vamos a pasar después de 50. ¿Ya? Es muy poca la sobrevivencia del cáncer de vesícula biliar. Entonces mueren más de cáncer. ¿Ya? Bueno, este es el tratamiento, vean la mortalidad que existe, ¿ya? Para pensar en que tenemos que mejor esperar a no complicarnos y ver en colecistectomía, cuando elegimos nosotros operarnos en un momento adecuado, ya la mortalidad es 0,27. Si nos operamos de emergencia sube a 1,57. Entonces sube 3, 4 veces más el riesgo de morir al operarnos de urgencia, ¿ya?
Y la morbilidad de 9.6 sube a 3. ¿Ya? La morbilidad, ¿qué significa? La probabilidad de tener algún contratiempo en esa cirugía, de tener algún problema de otra clase en esa cirugía, ¿no? Entonces, siempre las elecciones, y eso que estamos hablando de 1.485 electivas versus a 446, a una tercera parte que se operaron de urgencia, ¿ya? La mortalidad fue mayor en la de urgencia que en las electivas, que son mayor cantidad de operados, ¿no? Entonces, si fuera tal vez la misma cantidad de pacientes, este porcentaje sería probablemente 3 veces más, estaríamos hablando de un 5% casi de mortalidad, ¿no? Entonces, siempre no hay programarse. ¿Ok? Y ahí tenemos lo que es la colecistectomía, la vía laparoscópica, que es la vía colecistectomía laparoscópica, con la parotomía y la laparoscópica. Ahorita esto es invertido. El gold standard es la cirugía laparoscópica, ¿ya? Y la vía por laparotomía quedó en segundo plano. Ya no se debería operar colecistectomía por vía abierta solamente en casos especiales o en caso de que no se pueda hacer una cirugía laparoscópica, tener que hacer una colecistectomía abierta, ¿no? O en mucha necesidad de convertir una laparoscópica a abierta, ¿no? Con mucha complicación. Pero la primera elección en colecistectomía debería ser laparoscópica, por una infinidad de razones que existen. Y esa colecistectomía se entra al triángulo de calor, ¿ya? Donde se busca la visión crítica de Strasberg, la visión crítica de Strasberg, por donde consiste en esqueletizar, buscar el conducto cístico y la arteria cística. La visión crítica de Strasberg consiste en encontrar dos imágenes columnares que van desde la vía biliar hasta que terminan en la vesícula, son el conducto cístico y la arteria cística. Y una vez que tienes esas dos imágenes columnares, laparoscópicamente recién procedés a cliparla y ligarla. Esto ha hecho que la accidentabilidad de la vía biliar baje un montón en la cirugía laparoscópica, ya buscando esta visión crítica de Strasberg. Entonces, ya la visión crítica de Strasberg, una vez clipada, recién desprende en forma retrógrada, que va de retro, de aquí hacia allá la desprende la vesícula. De aquí para allá la desprende la vesícula y la sacamos. Los puertos que usamos puerto umbilical, uno en epigastrio y dos aquí en nivel de flanco. Son 4 puertos que utilizamos para la cirugía laparoscópica. Y estas son múltiples incisiones, pero cirugía para vesícula, cirugía abierta, o sea, la incisión de Cohen, es esta, y utilizar la mediana supraumbilical para utilizar la mediana. Antes se utilizaban unas paramedianas, una paramediana lateral derecha, interna y externa. Halaguer y Lehmann se llamaban, ¿ya? Eran por dentro del recto o por fuera del recto del abdomen. Paramediana porque eran laterales, ¿ya? Actualmente no están en uso hace muchos años, ya no se utiliza así como esto, pero a este lado ya no se utilizan más, ¿ya? Muy electrónico, así que no se llama nada, ¿ya? Con la explicación de la vía biliar, lesión en la vía biliar. Sigue siendo una de las principales, las más temidas complicaciones de la colecistectomía, la lesión de la vía biliar, porque hay desde lesiones mínimas a lesiones muy graves de la vía biliar, y lamentablemente una lesión grave de la vía biliar condenamos al paciente para toda la vida. ¿Ya? Condenamos a un paciente que, si es joven, peor todavía, porque lo que condenamos a tener problemas para toda la vida, que va a tener problemas con esa vía biliar para toda la vida. ¿Ya? Le hagamos la técnica, la vamos a buscar, probablemente tenga siempre problemas en esa casa. ¿Ya? Hemorragia